Una millonaria es salvada de un robo gracias a un nuevo justiciero en su mansión. Al investigar su historia, descubre un pasado lleno de secretos que la conecta con él. La noche había caído sobre la mansión de Valeria, envolviéndola en un silencio que solo se veía interrumpido por el crujir ocasional de las ramas de los árboles bajo la brisa ligera. La propiedad, situada en las afueras de la ciudad, irradiaba una sensación de seguridad inquebrantable, con sus altos muros de piedra y sistemas de seguridad de última generación. Sin embargo, esa noche, algo oscuro se avecinaba. Valeria, una mujer en la cúspide de sus 40 años, con una fortuna amasada a través de inversiones inteligentes y negocios audaces, estaba absorta en un informe financiero cuando una sombra se movió furtivamente en los monitores de seguridad. Al principio, pensó que era un fallo del sistema, pero pronto se dio cuenta de que no estaba sola. Las alarmas no habían sonado, pero los monitores mostraban figuras encapuchadas moviéndose con precisión por la propiedad. Sin tiempo para pensar, Valeria apagó las luces de su despacho y se escondió detrás de su escritorio, su corazón palpitando con fuerza. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Su mansión, su refugio, había sido vulnerado. Mientras los intrusos se acercaban, ella se lamentaba por no haber reforzado aún más la seguridad. De repente, el sonido de una ventana rota la hizo sobresaltarse. Los hombres estaban adentro. Armados y peligrosos, comenzaron a moverse con eficiencia por la casa, buscando claramente algo de valor. La adrenalina impulsó a Valeria a moverse sigilosamente hacia una habitación oculta detrás de una librería, un compartimento secreto que solo ella conocía. Pero antes de que pudiera llegar, uno de los intrusos la vio y comenzó a correr hacia ella. Valeria sintió que el miedo la paralizaba cuando, de la nada, una figura oscura se lanzó contra el intruso, derribándolo con una fuerza impresionante. El sonido de los cuerpos luchando se mezcló con gritos ahogados, mientras Valeria, todavía en estado de shock, observaba cómo el vigilante, vestido de negro y con una máscara que cubría su rostro, neutralizaba a los atacantes con movimientos precisos y letales. En cuestión de minutos, el peligro había pasado. Los intrusos yacían inconscientes en el suelo, y el vigilante misterioso, respirando con dificultad, se volvió hacia Valeria. Sus ojos se encontraron por un instante, y aunque su rostro estaba oculto, ella sintió una inexplicable sensación de familiaridad. Antes de que Valeria pudiera articular palabra, el vigilante se giró y desapareció en la oscuridad, dejando atrás una mansión en silencio y a una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Si te estás preguntando quién es este misterioso hombre y que lo conecta con Valeria, asegúrate de suscribirte y compartir este vídeo. La historia apenas comienza. A la mañana siguiente, la mansión de Valeria estaba en un caos controlado. Los agentes de seguridad examinaban cada rincón de la propiedad, mientras la policía tomaba declaraciones y revisaba las grabaciones de seguridad. Valeria, sin embargo, estaba más preocupada por el hombre que había aparecido de la nada para salvarla. ¿Quién era él? ¿Por qué había decidido intervenir? Mientras las autoridades se enfocaban en los intrusos capturados, Valeria se encerró en su despacho. Sentía una necesidad urgente de descubrir la identidad de su misterioso salvador. Con su experiencia en negocios y su acceso a recursos ilimitados, sabía que tenía los medios para investigar a fondo. No podía dejar que algo así quedara sin respuesta. Comenzó revisando las grabaciones de seguridad una y otra vez, intentando captar cualquier detalle que pudiera darle una pista. Sin embargo, el vigilante había sido extremadamente cuidadoso. Llevaba un traje oscuro que cubría todo su cuerpo y una máscara que ocultaba su rostro por completo. Solo un detalle la intrigó. En su muñeca, justo antes de desaparecer entre las sombras, había visto un brazalete de cuero, simple pero peculiar, que parecía antiguo. Con esta única pista en mente, Valeria decidió contratar a un investigador privado de renombre, alguien que pudiera moverse con discreción y eficacia. Al mismo tiempo, utilizó sus contactos en el mundo financiero para rastrear cualquier transacción reciente que pudiera estar relacionada con la compra de artículos de seguridad de alta tecnología. Estaba segura de que el vigilante había usado algún equipo especializado para desactivar las alarmas sin que sonaran. Los días pasaron, y Valeria recibió informes periódicos del investigador, pero no había avances significativos. La frustración comenzaba a apoderarse de ella. Cada día que pasaba sin respuestas aumentaba su sensación de vulnerabilidad, una sensación que detestaba profundamente. Finalmente, una noche, recibió un mensaje del investigador. Había encontrado algo interesante, una serie de transacciones realizadas a nombre de una empresa fantasma, especializada en seguridad personal, que parecía estar vinculada a un hombre cuyo nombre surgía en varias bases de datos como sospechoso, aunque nunca había sido arrestado.
El nombre no le era familiar, pero algo en la descripción del hombre la hizo sentir que estaba en el camino correcto. Valeria decidió que era hora de tomar medidas más directas. Estaba determinada a confrontar a este hombre y obtener las respuestas que tanto necesitaba. Después de todo, ella no era una persona que se quedara con los brazos cruzados esperando que las cosas se resolvieran solas. Con una mezcla de anticipación y cautela, Valeria se preparó para un encuentro que podría cambiarlo todo. Valeria decidió que la mejor manera de obtener respuestas era confrontar al hombre mencionado en el informe. Había algo en la descripción que le resultaba inquietantemente familiar, aunque no lograba identificar el porqué. Usando sus contactos, logró organizar una reunión discreta en un café apartado, lejos de los ojos curiosos de la ciudad. El hombre, cuyo nombre era Diego, llegó puntual. Vestía de manera sencilla, casi anodina, pero sus ojos mostraban una alerta constante, como si siempre estuviera esperando lo inesperado. Cuando se sentó frente a Valeria, no hizo ningún intento por disimular que la reconocía. «Sé por qué estás aquí», dijo Diego, con voz baja y segura. «Pero no sé si estás preparada para escuchar lo que tengo que decir». Valeria se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. «Estoy más que preparada. Quiero saber quién es el hombre que me salvó y por qué lo hizo». Diego suspiró, bajando la mirada por un momento antes de hablar. «El hombre que te salvó es alguien con un pasado complicado. Alguien que ha pasado gran parte de su vida escapando de sus propios demonios. Su nombre es Gabriel. Es, o era, un hombre de negocios, pero uno con conexiones profundas en el mundo subterráneo. Hace años, Gabriel estuvo involucrado en actividades que lo convirtieron en una persona muy peligrosa, no solo para sus enemigos, sino también para sí mismo». Las palabras de Diego hicieron que Valeria sintiera un escalofrío. ¿Cómo podía estar relacionada con un hombre así? ¿Qué era lo que los unía? Diego continuó, como si pudiera leer sus pensamientos. Gabriel se alejó de esa vida después de un incidente que lo cambió para siempre. Un incidente en el que, aunque tú no lo sepas, también estuviste involucrada. Valeria abrió los ojos, incrédula. ¿Yo? No recuerdo haber conocido a alguien llamado Gabriel. No lo conoces por ese nombre, dijo Diego, con una ligera sonrisa. En esa época, él usaba otro nombre, uno que tal vez te resulte más familiar, Daniel. El nombre cayó como una bomba en la mente de Valeria. Daniel había sido un joven con quien había trabajado en un proyecto importante en su juventud, alguien con quien había compartido sueños y aspiraciones antes de que él desapareciera sin dejar rastro. Siempre había sentido que había algo más en su desaparición, pero nunca había imaginado que pudiera estar relacionado con el mundo criminal. «No puede ser», susurró Valeria, con la voz entrecortada. «¿Daniel es Gabriel?» Diego asintió solemnemente. Él cambió su identidad después de ese incidente. Se volvió alguien más, alguien que usó su conocimiento del mundo subterráneo para hacer el bien, o al menos intentarlo. Pero ese pasado nunca lo dejó en paz. Valeria se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente estaba llena de preguntas, pero una cosa estaba clara: había mucho más en juego de lo que había imaginado. Y ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de confusión y determinación para Valeria. Ahora que sabía que Gabriel y Daniel eran la misma persona, su mente no dejaba de recordar aquellos años en que habían trabajado juntos. Aunque había pasado mucho tiempo, los recuerdos de su amistad, e incluso algo más, seguían vivos en algún rincón de su memoria. Valeria se debatía entre la incredulidad y la necesidad de saber más. Una tarde, mientras se dirigía a su coche después de una reunión en la ciudad, Valeria sintió una presencia cercana. Al volverse, su corazón dio un vuelco. Allí, de pie junto a un edificio, medio oculto en la sombra, estaba Gabriel. Su postura relajada contrastaba con la intensidad de su mirada. No lavaba la máscara, y por primera vez, Valeria pudo ver su rostro, marcado por el tiempo y las experiencias que lo habían transformado de Daniel a Gabriel. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El bullicio de la ciudad continuaba a su alrededor, pero para ellos, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Valeria? Su voz, aunque más grave de lo que recordaba, tenía un matiz familiar que la hizo estremecer. «Gabriel, o debería llamarte Daniel», respondió ella, intentando mantener la calma. Él asintió, con una expresión que reflejaba tanto tristeza como aceptación. «Gabriel es quien soy ahora». Daniel. Daniel dejó de existir el día en que decidí cambiar de vida. Valeria se acercó lentamente, aún tratando de asimilar lo que estaba sucediendo.
¿Por qué no me dijiste nada antes?, preguntó, buscando respuestas en sus ojos. Podrías haberme contactado. Podrías haberme explicado lo que pasó. Gabriel dejó escapar un suspiro profundo, apartando la mirada por un momento antes de volver a fijarla en ella. No era tan sencillo. Mi vida se complicó de maneras que nunca imaginé. Pensé que alejándome de todo y de todos, estaba protegiendo las personas que me importaban. No quería arrastrarte a mi mundo. Valeria lo observó en silencio, notando las líneas de preocupación en su rostro, las mismas que ella había pasado años construyendo su fortuna para evitar. Pero ahora, esas líneas contaban una historia que ella necesitaba escuchar. Pero aquí estamos, después de todo, dijo ella suavemente. Quizás no puedes protegerme de lo que ya es parte de mí, de lo que me conecta contigo. Gabriel asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Tal vez tienes razón. Quizás es hora de enfrentar el pasado en lugar de seguir huyendo de él. El momento de tensión entre ellos se suavizó, y Gabriel hizo un gesto invitándola a caminar con él. Mientras se alejaban del bullicio del centro, comenzaron a hablar, a desenterrar memorias y a aclarar malentendidos. Gabriel le contó cómo había llegado a involucrarse en el mundo criminal y cómo, tras un incidente que casi le costó la vida, decidió renunciar a todo para convertirse en alguien que protegiera a los demás, sin importar el costo. Valeria, por su parte, compartió sus luchas por mantener su empresa y cómo, a pesar de su éxito, siempre sintió que algo faltaba, una sensación de vacío que ni su fortuna ni su poder habían logrado llenar. Mientras caminaban, Valeria comenzó a ver a Gabriel no solo como el hombre que la había salvado, sino como alguien que había sacrificado todo para redimirse. Y aunque había muchas preguntas sin respuesta, en ese momento, se dio cuenta de que necesitaba a Gabriel tanto como él la necesitaba a ella. Después de su encuentro con Gabriel, Valeria regresó a su mansión con una mezcla de emociones contradictorias. La revelación de que Daniel, su antiguo amigo y colega, se había convertido en Gabriel, el vigilante que la había salvado, dejó su mente en un torbellino de pensamientos. Aunque habían hablado durante horas, todavía sentía que había muchas capas en la historia de Gabriel que no había descubierto. Esa noche, sentada en su despacho, Valeria intentó concentrarse en su trabajo, pero la imagen de Gabriel seguía invadiendo su mente. Cada palabra que él había dicho resonaba en su cabeza, especialmente cuando mencionó el incidente que lo cambió para siempre. Sin embargo, Gabriel no había entrado en detalles, dejando un vacío en la historia que Valeria estaba decidida a llenar. No podía dejar de preguntarse qué había sucedido exactamente para que él tomara una decisión tan drástica como cambiar su identidad y alejarse de todos. Sabía que no sería fácil obtener respuestas, pero también sabía que no podía seguir adelante sin entender completamente lo que había pasado. La frustración de no tener todas las piezas del rompecabezas la impulsó a volver a contactar a Diego, el investigador privado. Esta vez, su pedido fue más directo. Necesitaba que Diego descubriera todo lo posible sobre Gabriel, sobre su vida antes de convertirse en vigilante y sobre el incidente que lo había llevado a cambiar. Mientras esperaba el informe de Diego, Valeria comenzó a dudar de sus propias decisiones. ¿Era correcto involucrarse de nuevo en la vida de Gabriel? ¿Estaba dispuesta a arriesgarse a revivir un pasado que podría traer más dolor que alivio? A pesar de sus dudas, una parte de ella sabía que no podía dar marcha atrás. Gabriel había sido una parte importante de su vida, y ahora, más que nunca, sentía la necesidad de comprender el camino que los había llevado a donde estaban ahora. Pasaron unos días antes de que Diego la contactara nuevamente. Esta vez, sus hallazgos fueron más inquietantes de lo que Valeria había anticipado. El informe contenía detalles sobre las actividades de Gabriel antes de su desaparición como Daniel, así como información sobre el incidente que había mencionado. El incidente, como descubrió Valeria, había ocurrido en un país extranjero, donde Gabriel había estado involucrado en una operación ilegal que terminó en desastre. La misión, aparentemente destinada a asegurar un trato lucrativo, había salido terriblemente mal, resultando en la muerte de varias personas. Gabriel, conocido entonces como Daniel, había logrado escapar por poco, pero el evento lo había dejado marcado, tanto física como emocionalmente. A medida que leía el informe, Valeria sintió una punzada de dolor por Gabriel. Ahora entendía por qué había decidido cambiar su vida tan radicalmente. El peso de la culpa y el trauma debió haber sido insoportable, y la única forma en que él pudo lidiar con ello fue dejando atrás su antigua vida. Sin embargo, con esa comprensión también vinieron nuevas preguntas. ¿Cómo podría confiar completamente en Gabriel sabiendo lo que había hecho? ¿Podía perdonar sus acciones pasadas, o siempre habría una barrera entre ellos debido a ese oscuro capítulo de su vida?
Valeria cerró el informe y se quedó mirando por la ventana hacia la noche que se cernía sobre su mansión. El mundo exterior parecía tranquilo, pero dentro de ella, una tormenta de emociones se desataba. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a Gabriel con lo que había descubierto, pero no estaba segura de cómo lo haría o de cómo él reaccionaría. El aire en la mansión de Valeria se había vuelto denso, cargado de tensiones no resueltas y preguntas sin respuesta. Desde que había recibido el informe de Diego, no había podido dejar de pensar en lo que había descubierto. Aunque entendía mejor las razones que habían llevado a Gabriel a cambiar su identidad, las sombras de su pasado seguían proyectándose sobre cualquier posibilidad de un futuro juntos. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión sobre cómo proceder, un nuevo peligro se cernió sobre ellos. Los hombres que habían intentado asaltar su mansión no eran delincuentes comunes, sino parte de una organización más grande, que ahora estaba decidida a terminar lo que habían comenzado. Sabían que Valeria había sobrevivido gracias a la intervención de Gabriel, y eso los había enfurecido aún más. El líder de la organización, un hombre sin escrúpulos llamado Ortega, había decidido que ambos, Valeria y Gabriel, debían ser eliminados. Una noche, mientras Valeria revisaba algunos documentos en su despacho, recibió una llamada de Diego. Su voz, normalmente calmada y profesional, tenía un tono de urgencia que la hizo tensarse de inmediato. «Valeria, necesito que escuches con atención», dijo Diego, sin rodeos. «He recibido información de que la organización que intentó robar tu mansión está planeando un nuevo ataque. Esta vez no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren». El corazón de Valeria se aceleró. Aunque había tomado precauciones después del primer asalto, sabía que la situación ahora era mucho más peligrosa. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, intentando mantener la calma. «No mucho. Según mis fuentes, podrían atacar en cualquier momento durante los próximos días. Necesitas estar preparada y, sobre todo, necesitas la ayuda de Gabriel. Él es el único que conoce bien a estas personas y cómo piensan». Valeria agradeció a Diego por la advertencia y colgó, su mente ya trabajando a toda velocidad para elaborar un plan. Sabía que no podía enfrentar esta amenaza sola. Necesitaba a Gabriel, pero también sabía que cualquier alianza con él significaría enfrentarse a su pasado, tanto el del como el suyo. Decidida a proteger su vida y la de aquellos que trabajaban para ella, Valeria contactó a Gabriel de inmediato. Lo citó en la mansión, y aunque él llegó en cuestión de minutos, la tensión entre ambos era palpable. Las revelaciones recientes habían creado una barrera invisible, una que ambos sabían que debían superar si querían sobrevivir. «Diego me ha informado sobre la situación», dijo Valeria, yendo al grano. «Están planeando un nuevo ataque, y esta vez vienen con todo». Gabriel asintió, su expresión grave. Él también había escuchado rumores sobre el plan de Ortega, pero escuchar la confirmación de Valeria solo fortaleció su determinación. Sabía que no se darían por vencidos tan fácilmente. Ortega es un hombre peligroso, pero también es predecible. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos adelantarnos a sus movimientos. Valeria lo miró con intensidad, buscando alguna señal de duda en él, pero no encontró ninguna. ¿Estás seguro de esto, Gabriel?, preguntó, dejando caer el nombre que ella había conocido hace tanto tiempo. «Porque si vamos a enfrentarlos juntos, necesito poder confiar en ti completamente». Gabriel sostuvo su mirada, sabiendo que la confianza que ella buscaba no solo era para esta batalla, sino también para todo lo que pudiera venir después. «Valeria, no estoy aquí solo por obligación. Estoy aquí porque te lo debo, porque hay cosas que no puedo corregir del pasado, pero sí puedo hacer lo correcto ahora. Y eso es protegerte, a toda costa». Las palabras de Gabriel, llenas de sinceridad y determinación, comenzaron a disipar algunas de las dudas que Valeria albergaba. Sabía que las heridas del pasado no se sanarían de inmediato, pero en ese momento, había una amenaza más urgente que enfrentar. Con una sensación renovada de propósito, ambos se pusieron manos a la obra, preparando la mansión para el inminente ataque. Las paredes, que antes habían sido un símbolo de protección y lujo, ahora se convertirían en una fortaleza contra aquellos que querían destruirlos. La mansión de Valeria había sido transformada en una verdadera fortaleza. Gabriel y Valeria trabajaron codo a codo para asegurarse de que cada rincón de la propiedad estuviera preparado para el inminente ataque. Ambos sabían que la organización de Ortega no se detendría ante nada, y que esta vez, no solo su seguridad, sino también su supervivencia, estaban en juego. Mientras instalaban las últimas medidas de seguridad, Valeria no pudo evitar notar la concentración y el cuidado con el que Gabriel trabajaba. Cada movimiento suyo era calculado, preciso, como si estuviera volviendo a su antiguo yo,
ese que había dejado atrás hace tanto tiempo. Sin embargo, Valeria también percibía algo más, una carga emocional que él llevaba consigo, pero que intentaba ocultar. Finalmente, cuando todo estuvo listo, ambos se sentaron en el despacho de Valeria, tomando un respiro antes de lo que sabían sería una larga noche. La tensión entre ellos seguía ahí, palpable, pero también había una nueva sensación de camaradería, una alianza forjada no solo por la necesidad, sino por algo más profundo. Gabriel, dijo Valeria, rompiendo el silencio, hay algo que necesito saber antes de que todo esto comience. Necesito entender por qué te alejaste de mí hace tantos años. No puedo seguir adelante sin saber la verdad. Gabriel, que había estado observando la pantalla del sistema de seguridad, desvió su mirada hacia ella. Sus ojos, cargados de recuerdos y dolor, reflejaban la lucha interna que había llevado durante años. Valeria, me alejé porque no quería arrastrarte a mi infierno personal. Su voz era baja, casi un susurro. Después de lo que sucedió, no veía otra opción. Pensé que era lo mejor para ti, para mí, pero sobre todo para ti. Valeria lo escuchó en silencio, tratando de asimilar sus palabras. Aunque entendía las razones de Gabriel, no podía evitar sentir la pérdida de aquellos años, el dolor de no haber sabido la verdad antes. Entiendo que pensaste que era lo mejor, dijo ella suavemente, pero me dejaste con tantas preguntas sin respuesta, con una herida que nunca terminó de sanar. Si hubieras confiado en mí, quizás podríamos haber enfrentado ese infierno juntos. Gabriel asintió lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Lo sé. Y no hay un solo día que no me arrepienta de haber tomado esa decisión. Pero en ese momento, creí que estaba haciendo lo correcto. No quería que fueras parte del desastre en el que me había convertido. Valeria se acercó a él, buscando sus ojos. No eres un desastre, Gabriel. Lo que hiciste, lo que decidiste hacer después, eso es lo que cuenta ahora. Has cambiado, why no puedo ignorar eso? Pero necesito que entiendas que ya no soy la misma persona que conociste. He pasado por mi propia lucha, y soy más fuerte ahora. No necesito que me protejas de tu pasado, sino que estemos juntos en esto, como iguales. Gabriel la miró, sorprendido por la determinación en sus palabras. A lo largo de los años, había construido una imagen de Valeria como alguien inalcanzable, una mujer poderosa que no necesitaba a nadie. Pero ahora, al verla frente a él, comprendía que había subestimado su fortaleza y su capacidad de perdonar. Tienes razón, admitió. Y estoy dispuesto a enfrentar todo esto contigo, como iguales. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, haré lo que sea necesario para que salgas de esto con vida. Las palabras de Gabriel resonaron en Valeria, no como una promesa vacía, sino como un compromiso genuino. Aunque el peligro acechaba, algo había cambiado entre ellos. La conexión que alguna vez compartieron, aunque enterrada bajo capas de dolor y arrepentimiento, comenzaba a resurgir, más fuerte y más real que nunca. Mientras la noche avanzaba, Valeria y Gabriel se prepararon para lo que vendría, conscientes de que las próximas horas no solo definirían su destino, sino también la naturaleza de su relación. El tiempo de las dudas había terminado. Ahora, solo quedaba enfrentar el peligro, juntos. La tensión en la mansión de Valeria era palpable. Cada rincón de la propiedad estaba equipado con medidas de seguridad de alta tecnología, y Gabriel había supervisado personalmente la instalación de trampas estratégicamente ubicadas para contrarrestar cualquier incursión. A pesar de la situación, ambos sentían una extraña calma. La tormenta estaba por llegar, y estaban preparados para enfrentarse a ella. Gabriel había diseñado un plan detallado para aprovechar las características de la mansión a su favor. Los altos muros, las cámaras ocultas, e incluso los pasadizos secretos que Valeria había hecho construir, todo formaba parte de una estrategia cuidadosamente elaborada. Sabían que Ortega y su equipo eran peligrosos, pero también confiaban en que la ventaja del terreno y la sorpresa jugarían a su favor. Valeria, por su parte, estaba sorprendida por la precisión y el conocimiento de Gabriel. Su habilidad para pensar en todos los detalles, anticipando cada movimiento del enemigo, le recordaba al Daniel que había conocido, pero con una nueva madurez, una experiencia que había ganado a través de los años difíciles que había vivido. ¿Estás segura de que no quieres irte?, preguntó Gabriel, mientras revisaban las últimas configuraciones del sistema de seguridad. Todavía es una opción. Podrías estar en un lugar seguro mientras yo manejo esto. Valeria negó con la cabeza con determinación. No, esta es mi casa, y no voy a huir de ella. Además, te necesito aquí, y sé que tú también me necesitas. No es solo una cuestión de seguridad, es una cuestión de confianza.
Gabriel no insistió más. Sabía que intentar convencerla sería inútil. Valeria no era alguien que dejara su destino en manos de otros, y esa era una de las razones por las que siempre había admirado su fuerza. Cuando todo estuvo listo, se dirigieron al despacho de Valeria, que ahora se había convertido en el centro de comando improvisado. Desde allí, podían monitorear cada parte de la mansión, gracias a las múltiples pantallas que mostraban las imágenes en tiempo real de las cámaras de seguridad. La noche cayó lentamente, y con ella, la expectación creció. Valeria se encontró repasando mentalmente cada detalle, cada contingencia, mientras el reloj avanzaba. A su lado, Gabriel se mantenía en silencio, concentrado, pero también atento a cualquier señal de movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que las cámaras captaran las primeras sombras moviéndose cerca del muro exterior. Gabriel se inclinó hacia la pantalla, sus ojos agudizados reconociendo inmediatamente el estilo de los hombres de Ortega. Eran metódicos, profesionales, y no dejaban nada al azar. Pero esta vez, se estaban adentrando en terreno que no conocían, y Gabriel estaba decidido a aprovechar esa ventaja. «Están aquí», dijo en voz baja, sin apartar la vista de las pantallas. Justo como lo predijimos. Valeria asintió, su corazón acelerándose, pero su mente fría y calculadora, enfocada en lo que estaba por venir. «Recuerda el plan», dijo Gabriel, sin mirarla. «Usamos los pasadizos para movernos sin ser detectados». No dejaremos que se acerquen demasiado antes de activar las trampas. Con un último ajuste a los sistemas, Gabriel tomó una respiración profunda y se preparó para lo que venía. Valeria, armada con una pistola que él le había dado, se movió a su lado. El tiempo de las palabras había terminado, y ahora, solo quedaba la acción. Las primeras explosiones controladas se escucharon en el perímetro de la mansión, señales de que las trampas habían sido activadas. Los hombres de Ortega, sorprendidos, intentaron reagruparse, pero Gabriel y Valeria se movían con agilidad por los pasadizos, atacando desde las sombras, siempre un paso por delante. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de poder y riqueza, ahora se había convertido en un campo de batalla donde cada rincón, cada objeto, era parte de un plan meticulosamente diseñado para sobrevivir. Mientras la batalla se intensificaba, Gabriel y Valeria se dieron cuenta de que, aunque la amenaza era grande, estaban más fuertes juntos que nunca antes. La lucha no solo era contra los hombres de Ortega, sino también contra sus propios miedos y dudas. Y en ese momento, ambos sabían que no había vuelta atrás. La mansión estaba sumida en el caos. Los hombres de Ortega, sorprendidos por la resistencia que encontraron, luchaban por reorganizarse mientras las trampas y las tácticas de Gabriel y Valeria los desorientaban. La propiedad, que había sido un refugio de lujo y seguridad, ahora se había convertido en un laberinto mortal para los intrusos. Gabriel y Valeria se movían con precisión a través de los pasadizos secretos, atacando cuando menos se lo esperaban. Gabriel, con su conocimiento táctico y su experiencia en situaciones extremas, lideraba la ofensiva, mientras que Valeria demostraba una sorprendente habilidad para mantenerse calmada bajo presión. Sabía que no podía permitirse el lujo de fallar, sus vidas dependían de ello. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Ortega se dio cuenta de que estaba siendo superado en su propio juego. Era un hombre despiadado, pero no estúpido. Sabía cuando la marea estaba en su contra, y decidió cambiar su enfoque. En lugar de intentar destruir la mansión desde el exterior, comenzó a concentrar a sus hombres en el interior, en un intento desesperado por capturar a Valeria y usarla como rehén. «Están cambiando de táctica», dijo Gabriel, observando las pantallas de seguridad. «Quieren atraparnos dentro». Valeria asintió, comprendiendo el peligro inminente. «¿Cuál es el plan ahora?», preguntó, su voz firme, pero mostrando la tensión del momento. Gabriel sabía que estaban llegando al clímax de la batalla. Ortega no se detendría hasta que uno de ellos cayera. Tomó una decisión rápida, sabiendo que era arriesgada, pero también su mejor oportunidad. «Vamos a dividirnos», dijo finalmente. «Yo los mantendré ocupados en el ala este. Tú, usa los pasadizos para llegar al sótano». Hay una salida secreta que te llevará fuera de la mansión. Si todo falla, al menos tendrás una oportunidad de escapar. Valeria lo miró, sorprendida y reacia a dejarlo solo en medio de la lucha. «No voy a dejarte aquí, Gabriel. Esto lo enfrentamos juntos». Gabriel sonrió levemente, admirando su valentía, pero también consciente del riesgo. «No es una elección, Valeria. Si algo me pasa, necesitas estar fuera de aquí, a salvo. Ortega no parará hasta que uno de nosotros caiga, y no puedo protegerte si estamos juntos».
Confía en mí. La determinación en sus palabras dejó claro que no había lugar para la discusión. Valeria sabía que Gabriel estaba dispuesto a sacrificarse para asegurarse de que ella sobreviviera. Con el corazón apesadumbrado, asintió, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera. Ten cuidado, fue todo lo que pudo decir antes de girarse y dirigirse al pasadizo que la llevaría al sótano. Gabriel observó cómo se alejaba, una mezcla de miedo y esperanza en su corazón. Sabía que esta era su mejor oportunidad para mantenerla a salvo, pero también entendía que, si algo le pasaba, Valeria tendría que enfrentar las consecuencias de su pasado sola. Con un suspiro, se preparó para el enfrentamiento final. Sabía que Ortega no se detendría ante nada, y que tendría que usar todas sus habilidades y astucia para salir de esto con vida. Mientras Gabriel se dirigía al ala este, Valeria descendía por los oscuros pasillos que conducían al sótano. El eco de sus pasos era lo único que rompía el silencio, y con cada paso que daba, sentía que se alejaba más y más de la seguridad que Gabriel le ofrecía. Pero también sabía que era la única forma de que ambos tuvieran una oportunidad de sobrevivir. Ortega, por su parte, había dado la orden a sus hombres de atacar con todo lo que tenían. Sabía que la mansión era una trampa, pero también que no podía permitir que Gabriel y Valeria escaparan. Su reputación y su vida estaban en juego, y estaba dispuesto a tomar riesgos extremos para asegurarse de que no quedaran cabos sueltos. El enfrentamiento final en el ala este fue brutal. Gabriel, usando cada truco y cada trampa que había preparado, logró reducir a varios de los hombres de Ortega, pero sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho tiempo. El cansancio comenzaba a pasarle factura, y la desesperación de los hombres de Ortega los hacía más peligrosos. Finalmente, Ortega en persona apareció, dispuesto a terminar lo que había comenzado. Los dos hombres se enfrentaron en un duelo de habilidades y voluntades, ambos conscientes de que solo uno saldría vivo de ahí. En el sótano, Valeria llegó a la salida secreta, pero algo en su interior le impidió continuar. No podía dejar a Gabriel atrás. Tomando una decisión rápida, decidió regresar por otro pasadizo que la llevaría de vuelta al ala este, decidida a no abandonar al hombre que había arriesgado todo por ella. Cuando Valeria llegó, la batalla final entre Gabriel y Ortega estaba en su punto más crítico. Ortega había acorralado a Gabriel, y aunque éste luchaba con todo lo que tenía, la ventaja estaba del lado de su enemigo. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria tomó su arma y, con una determinación feroz, apuntó a Ortega. Un disparo certero resonó en el aire, y Ortega cayó al suelo, sorprendido, mientras Gabriel, agotado y herido, se derrumbaba junto a él. Valeria corrió hacia Gabriel, su corazón latiendo con fuerza. Él la miró, sorprendido pero aliviado al verla allí, a su lado. Te dije que no te dejaría, dijo Valeria, con lágrimas en los ojos, mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Gabriel, respirando con dificultad, sonrió débilmente. Supongo que no te escuché bien. Ambos se apoyaron mutuamente mientras salían del ala este, dejando atrás a los hombres de Ortega, algunos muertos, otros huyendo. La batalla había terminado, pero sabían que las secuelas de esta noche lo seguirían por mucho tiempo. El amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte cuando Valeria y Gabriel finalmente lograron salir de la mansión. La batalla había dejado su huella en ambos. Gabriel, con varias heridas que necesitaban atención urgente, y Valeria, agotada física y emocionalmente. Sin embargo, el alivio de haber sobrevivido era palpable mientras se apoyaban el uno en el otro, caminando hacia el refugio seguro que Valeria tenía en una de las casas de invitados, escondida en una parte aislada de la propiedad. Una vez dentro, Valeria ayudó a Gabriel a sentarse en un sofá mientras ella buscaba un botiquín de primeros auxilios. Mientras trabajaba para limpiar y vendar sus heridas, la gravedad de lo que acababan de pasar se asentaba sobre ellos. Ortega está muerto, murmuró Gabriel, más para sí mismo que para Valeria. Pero eso no significa que todo haya terminado. Valeria, aunque exhausta, mantuvo su enfoque en lo que estaba haciendo. Lo sé, respondió. Pero hemos dado un gran paso. Y lo hemos hecho juntos. Gabriel la miró, apreciando su fortaleza y determinación. A lo largo de la noche, ella había demostrado ser mucho más de lo que él había imaginado. No solo una mujer de negocios exitosa, sino una luchadora, alguien dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa por proteger lo que le importaba. Hay algo que necesitas saber, dijo finalmente, su voz cargada de seriedad. Algo que no he podido decirte hasta ahora. Valeria detuvo su trabajo y se sentó frente a él, preparada para escuchar. El incidente del que te hablé, el que me hizo cambiar mi vida, no fue un accidente. Fue un ataque dirigido, y no solo contra mí,
sino también contra todos los que estábamos involucrados en aquel proyecto. Valeria frunció el ceño, intentando recordar. ¿El proyecto que hicimos juntos? Gabriel asintió. Sí. Habíamos en juego de lo que cualquiera de nosotros sabía en ese momento. Yo estaba relacionado con personas que no deberíamos haber involucrado, y cuando las cosas se torcieron, la única manera de salir con vida fue desaparecer. Pero mi desaparición fue más que una decisión estratégica. Fue un intento de protegerte a ti también. Valeria sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Durante años, había intentado entender por qué Gabriel, o Daniel como lo conocía entonces, había desaparecido sin dejar rastro. Ahora, finalmente tenía una explicación, pero también sabía que no sería fácil de digerir. ¿Por qué llama? Preguntó, su voz llena de incredulidad. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste en la oscuridad? Gabriel cerró los ojos, la culpa y el dolor claros en su rostro. Porque pensé que era lo mejor. Pensé que si sabías la verdad, te pondría en peligro. Había demasiadas cosas en juego. Why no podía arriesgarme que te lastimaran por mi culpa. Valeria lo miró durante un largo momento, intentando procesar todo lo que él acababa de decir. Sentía una mezcla de emociones, alivio por finalmente saber la verdad, pero también una profunda tristeza por lo que ambos habían perdido debido a los secretos y las mentiras. Entiendo por qué lo hiciste, dijo finalmente, con una voz tranquila, pero eso no cambia el hecho de que tomaste esa decisión por los dos. Y eso nos costó mucho a ambos. Gabriel asintió, aceptando la verdad de sus palabras. Lo sé. Y no espero que me perdones por eso. Pero sí espero que podamos seguir adelante, sabiendo que esta vez, no habrá más secretos entre nosotros. Valeria lo miró, sintiendo que, a pesar de todo, estaba dispuesta a dar ese paso. A lo largo de la noche, habían enfrentado la muerte juntos, y aunque el futuro era incierto, sabía que no quería enfrentarlo sola. Sigamos adelante entonces, dijo ella, extendiendo su mano hacia él. Juntos. Gabriel tomó su mano, apretándola con fuerza, sabiendo que, aunque su pasado los había separado, su futuro podría estar entrelazado de una manera que nunca habían imaginado. Mientras se apoyaban mutuamente en esa pequeña casa de invitados, ambos comprendieron que las verdades reveladas no solo habían aclarado su pasado, sino que también habían sentado las bases para un nuevo comienzo. Los días que siguieron al enfrentamiento en la mansión fueron una mezcla de calma y reflexión. Valeria y Gabriel se tomaron el tiempo para sanar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El peligro inmediato había pasado, pero ambos sabían que las cicatrices de lo que habían vivido permanecerían mucho tiempo. Valeria había decidido cerrar la mansión temporalmente. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había ocurrido y lo que significaba para su futuro. Gabriel, por su parte, había sugerido que se mudaran a un lugar más seguro mientras reorganizaban sus vidas. Había una pequeña casa en el campo, lejos del bullicio de la ciudad, donde podrían encontrar algo de paz. Una mañana, mientras se instalaban en su nuevo refugio, Valeria se encontraba sentada en el porche, observando el paisaje sereno. A pesar de todo, sentía una calma interior que no había experimentado en años. La incertidumbre había sido reemplazada por una determinación renovada de construir algo nuevo, algo que incluyera a Gabriel de una manera que antes no había imaginado. Gabriel, quien se unió a ella en el porche, notó la expresión tranquila en su rostro. Parece que finalmente estás encontrando algo de paz, comentó, sentándose a su lado. Valeria sonrió suavemente. Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy en control de mi vida. Y sé que eso no sería posible sin ti. Gabriel la miró con intensidad, apreciando el peso de sus palabras. Lo mismo digo, Valeria. Encontrarte de nuevo me ha dado una segunda oportunidad, no solo de redimirme, sino de construir algo real, algo que valga la pena. Valeria asintió, sabiendo que ambos habían pasado por una transformación, que el peligro y la lucha habían fortalecido su vínculo. Ahora, estaban frente a un futuro incierto, pero uno que querían enfrentar juntos. He estado pensando en lo que viene después, dijo Valeria, rompiendo el silencio. Sobre lo que haremos a partir de ahora. Gabriel levantó una ceja, curioso. ¿Y qué has decidido? Quiero que hagamos esto juntos, Gabriel. No solo en términos de seguridad o negocios, sino en todo. Quiero que seas parte de mi vida, plenamente. No quiero que haya más secretos, ni más barreras entre nosotros. Gabriel la miró, sintiendo un calor en su pecho que no había sentido en años. Había esperado este momento,
Había soñado con la posibilidad de reconstruir lo que habían perdido, y ahora, esa posibilidad estaba al alcance de la mano. «Estoy contigo en esto, Valeria», dijo con firmeza. «No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos». El compromiso mutuo en sus palabras selló un nuevo pacto entre ellos, uno basado en la confianza, el respeto y la lealtad. Aunque el camino por delante era incierto, ambos estaban dispuestos a enfrentarlo, sabiendo que, con el otro a su lado, podían superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, Valeria comenzó a pensar en la posibilidad de reintegrarse en sus negocios, pero de una manera diferente. Quería usar su influencia y sus recursos no solo para seguir construyendo su imperio, sino también para hacer una diferencia positiva en el mundo. Gabriel, con su experiencia y sus conexiones, podría ayudarla a lograr ese objetivo. «He estado pensando en iniciar un nuevo proyecto», dijo Valeria un día, mientras discutían sus planes futuros. «Algo que combine nuestros talentos y nos permita ayudar a otros que han pasado por situaciones difíciles, como nosotros». Gabriel asintió, interesado en la idea. «Eso suena bien. Creo que podríamos hacer una gran diferencia juntos. Además, es una manera de redimirnos, de usar nuestras experiencias para algo positivo». Valeria sonrió, sintiendo una nueva ola de esperanza y entusiasmo por el futuro. «Entonces, hagámoslo. Construyamos algo nuevo, algo que refleje lo que hemos aprendido y lo que queremos para el futuro». Y así, mientras el sol se ponía sobre su refugio en el campo, Valeria y Gabriel comenzaron a planear su próximo movimiento. Sabían que no sería fácil, que habría desafíos por delante, pero también sabían que estaban listos para enfrentarlos, juntos. Con un futuro lleno de posibilidades y un compromiso inquebrantable el uno con el otro, Valeria y Gabriel estaban listos para comenzar el siguiente capítulo de sus vidas, uno que escribirían juntos, con un nuevo propósito y una nueva esperanza. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir acompañándonos en esta nueva aventura, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con quienes creas que también disfrutarían de esta historia. Esto es solo el comienzo. La vida en la pequeña casa de campo había dado a Valeria y Gabriel el tiempo y la distancia necesarios para reflexionar sobre todo lo que habían vivido. El peligro inmediato había pasado, pero las decisiones tomadas y las batallas libradas seguían teniendo eco en sus vidas. Los días tranquilos en el campo se habían convertido en una rutina reconfortante, una pausa merecida después de los eventos caóticos que casi les habían costado la vida. Sin embargo, ambos sabían que no podían quedarse ahí para siempre. El mundo exterior, con todas sus complejidades, seguía adelante, y ellos tenían asuntos pendientes que atender. Un mes después del enfrentamiento final en la mansión, Valeria y Gabriel decidieron que era hora de regresar a la ciudad. Aunque ambos sabían que Ortega y su organización ya no representaban una amenaza, entendían que había un vacío de poder que otros podrían intentar llenar. También había las secuelas emocionales que aún necesitaban sanar, y ambos estaban decididos a enfrentarlas juntos. Al llegar a la ciudad, Valeria notó que algo había cambiado en ella. Ya no veía su mansión como una fortaleza impenetrable, sino como un hogar que necesitaba ser reconstruido, no solo en lo físico, sino también en lo emocional. La experiencia que compartió con Gabriel la había transformado, y ahora veía el futuro con una nueva perspectiva. Gabriel, por su parte, había decidido que no podía seguir huyendo de su pasado. Había pasado demasiado tiempo escondiéndose en las sombras. Y ahora quería enfrentar su vida de frente. Con la ayuda de Valeria, comenzó a cerrar capítulos pendientes, lidiando con las consecuencias de sus acciones pasadas, pero también construyendo una nueva vida a su lado. En los meses siguientes, Valeria y Gabriel trabajaron juntos para reconstruir la mansión, pero también para construir algo más significativo, un centro para ayudar a personas que, como ellos, habían enfrentado situaciones difíciles y estaban buscando una segunda oportunidad. Usaron sus recursos y experiencias para crear un espacio donde la gente pudiera encontrar apoyo, tanto físico como emocional. El centro, ubicado en una de las propiedades de Valeria en la ciudad, se convirtió en un refugio para muchos, y su trabajo pronto comenzó a tener un impacto en la comunidad. Valeria y Gabriel, como cofundadores, encontraron un propósito renovado en su vida, uniendo sus fuerzas para hacer el bien. A medida que su proyecto crecía, también lo hacía su relación. Lo que comenzó como una alianza basada en la necesidad y la protección mutua, se convirtió en una verdadera asociación, donde la confianza y el respeto eran los cimientos. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban preparados para enfrentarlo juntos, con el mismo coraje que los había llevado a sobrevivir a sus mayores desafíos. Valeria, quien alguna vez había visto su vida como una serie de transacciones y logros, ahora entendía el verdadero valor de la conexión humana.
Gabriel, quien había pasado años en la oscuridad, encontró en ella la luz que necesitaba para redimirse. Juntos, estaban creando algo más grande de lo que alguna vez imaginaron, un legado que, más allá de sus fortunas, perduraría a través de las vidas que tocaban. Mientras miraban hacia el futuro, sabían que no importaba lo que viniera, siempre tendrían la fuerza del otro para apoyarse. Y con ese pensamiento, Valeria y Gabriel cerraron el capítulo más oscuro de sus vidas, listos para escribir uno nuevo, lleno de esperanza, propósito y amor. Este no es el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva etapa, llena de posibilidades. Si te ha gustado este viaje, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Te esperamos en la próxima aventura.